Estamos al aire. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Moreno, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, y en nombre de esta asociación les doy la más cordial bienvenida al webinar que vamos a tener en la tarde de hoy, de la mano del profesor Luis Fretes Carreras, profesor, amigo y miembro fundador de esta asociación. En la tarde de hoy, que es el primer evento académico del año organizado por el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, estamos al mismo tiempo conmemorando por vez primera en el año el, el 30 aniversario de la Constitución de 1992. Como todos ustedes saben, este año nuestra Constitución cumple 30 años y por eso nos parece oportuno que a través de una serie de jornadas de reflexión como la que vamos a tener en la tarde de hoy, podamos reflexionar un poquito acerca de las luces y de las sombras que tiene la Constitución de la República del Paraguay de 1992. Y qué más oportuno que comenzar con un tema de suma relevancia como lo es el de la organización territorial del Estado, un tema acerca del cual nuestro expositor está sumamente capacitado. Escribió uno de los primeros trabajos, una de las primeras monografías sobre este tema ya por el año 97, más o menos, cuando se cumplían 5 años de vigencia de la Constitución, en un bellísimo artículo que ustedes lo pueden descargar directamente desde la página web de la Corte, porque esta es una publicación de la Corte en homenaje a lo que en aquel entonces era el 5º aniversario de nuestra Constitución. Bueno, voy a presentar un poquito a nuestro expositor de la tarde de hoy, el profesor Luis Fretes. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción, es además magíster en ciencia política por la misma universidad, es diplomado en desarrollo regional por el ILPES-CEPAL de Chile, es máster en acción política y participación ciudadana en el Estado de Derecho por la UFB en España en el año 2004, es profesor de Ciencia Política Contemporánea y director, con permiso, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Asunción. Es investigador asociado al prestigioso Centro de Estudios Internacionales de Lisboa, y ha sido embajador también en Paraguay, en Portugal, de destacada gestión diplomática, y como mencionaba anteriormente, es miembro fundador de este instituto, y yo en lo personal he tenido el privilegio de tenerlo al profesor como mi profesor en la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Asunción. Así que, profesor, es un verdadero placer tenerte con nosotros en la tarde de hoy, y sin más que agregar, me gustaría cederle la palabra a otra persona que nos acompaña en el panel de hoy, la entrañable y querida amiga Adriana Marecos, miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional y miembro también de su comisión directiva, quien va a estar actuando de moderadora en la charla de hoy. Antes de darle la palabra a Adriana, quería agradecer de forma muy especial al canal 5 Días por permitirnos este espacio de manera tal a llegar a una mayor cantidad de gente con un debate académico de calidad, como sin duda lo es el que vamos a tener en la tarde de hoy. Así es que muchas gracias a la gente del canal 5 Días. Adri, si podés explicarnos un poquito la dinámica del evento. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí poder estar hoy en la moderación de este evento, en el que vamos a estar escuchándole al doctor Luis Fretes con este tema tan interesante que es la organización territorial del poder. Le comento, doctor, cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener el placer de escucharlo durante unos 40 minutos, para luego tener otros 40 minutos para un debate y unas preguntas que pueda realizar el público. Así que le cedo la palabra, doctor. Un gusto. Muchas gracias Adriana, y muchas gracias Diego, presidente. Es un honor poder inaugurar esta serie de festejos a los 30 años de nuestra Constitución. Así también agradezco a todos los participantes que están observando a través de las redes sociales y del canal 5 Días en este tema que vamos a abordar hoy, que por veces resulta poco llamativo o poco desarrollado
como un problema de carácter teórico, sino por el contrario, lo sentimos diariamente en la gestión de lo público. ¿Por qué? Porque el espacio en el cual nosotros sentimos la vigencia o no de las normas, en este caso de la Constitución, y también de las instituciones creadas por ella, es que nos vemos que en la vida cotidiana se desarrolla en nuestro espacio más pequeño, que es nuestro barrio, nuestro municipio, nuestro departamento. Y por lo tanto, es a eso que se refiere el ordenamiento territorial del Estado, que se articula en un capítulo especial de la Constitución y que su elaboración llevó adelante uno de los debates más enérgicos, electrizantes y apasionados que existieron en la Constituyente. Por esa razón, considerando la forma como se abordó el ordenamiento del territorio en términos jurídicos, legales e institucionales, es que me voy a referir un poco a el proceso histórico de la formación de las instituciones territoriales en nuestro país. Permítanme, voy a compartir unas láminas y ustedes me dirán si las ven bien, ¿ok? Vamos a hablar sobre la organización histórica del territorio y al mismo tiempo del itinerario histórico del ordenamiento territorial. Acá nosotros vemos cómo, en esta pequeña lámina, vemos cómo el territorio de nuestra república se fue articulando en diferentes espacios geográficos. Y tomo como base el periodo colonial, porque es a partir del periodo colonial que la relación legalidad o normativa y territorio se asocian. Y por lo tanto tenemos que la primera estructura territorial gubernamental que existe en este espacio geográfico que hoy llamamos Paraguay es la gobernación del Río de la Plata y del Paraguay, y que tuvo una vigencia desde el año 1534 hasta el año 1617. Ustedes van a ver ahí que en ese mapa de color blanco y negro se puede observar en qué consistía la gobernación del Río de la Plata y de Paraguay. Fue el periodo donde Asunción desarrolló el papel de lo que se considera la madre de ciudades. Y por lo tanto, vemos ahí de qué manera la normativa que conducía y que articulaba el Cabildo de Asunción era la normativa que se aplicaba a todo el territorio. Ahora bien, esto duró un periodo casi de 100 años, poquito menos, ¿verdad? Pero que coincidió con el periodo de los Austria o de los Habsburgo, de una dinastía que estaba caracterizada por una alta concentración de el poder y que fue la que organizó en Europa el Estado español alrededor de la capitalidad de Madrid. Ahora bien, la misma idea se transmitió a la colonia. Posterior a 1617, la gobernación del Paraguay, del Río de la Plata y de Paraguay, se divide por una razón práctica, en el sentido que el puerto de Buenos Aires era cada vez más importante. Y ese puerto, que articulaba el comercio internacional en esta región, tenía que disponer una estructura jurídica que le dé mayor autonomía y que pudiera aplicar las normas sin tener que ir a un centro que distaba a muchos miles de kilómetros, como era el caso de Asunción con relación a Buenos Aires. Y por lo tanto se divide en la gobernación del Río de la Plata y la gobernación del Paraguay o Guaira, ¿verdad? Que ahí se incorpora lo que era Asunción con la provincia de Guairá, que es la zona de Villarrica, ¿verdad? Y esto se va a desarrollar hasta la aparición definitiva de los Borbones en la estructuración de una organización política institucional desconcentrada, lo que se diría en la terminología
técnica, una organización desconcentrada. Y es ahí que viene el virreinato del Río de la Plata. Y en ese virreinato estaba la Intendencia del Paraguay, con su capital Asunción, y que tenía particularidades que hacían que esta provincia, que estaba regida por la Intendencia, posteriormente se convierta en un estado independiente y se proclame república en 1803. Muy bien, aquí tenemos que la característica final que dio origen a la formación del Estado paraguayo es que el Virreinato del Río de la Plata tuvo dos periodos de organización. Una primera etapa, que fue desde sus inicios hasta 1784, se organizaba en una sola audiencia, con 4 gobernaciones y 3 corregimientos. En tanto que en la segunda, desde 1784 en adelante, se integró por 8 provincias integrados por partidos y gobernaciones militares. ¿Por qué es importante esto? Porque quiere decir que antes de la proclamación de la República, la estructura organizacional del territorio estaba basada en espacios ampliados de carácter regional. Por eso se llamaban provincias, donde se integraban ciudades, donde se integraban poblados, donde se integraban gobernaciones militares o poblados de frontera. Ahí es muy importante porque vamos a ver que esta lógica se va a imponer en el futuro, incluso hasta el presente. Bien, en el caso de la República, en el periodo independiente, la organización territorial mantuvo los mismos elementos de la colonia. La distribución, en ese sentido, de las 8 provincias internas o que de los 8 departamentos que van a ser posteriormente. La guerra de la Triple Alianza va a ser un parteaguas muy importante, porque la guerra de la Triple Alianza va a traer algo adicional, que es, por un lado, la conformación de una constitución. Vamos a tener por primera vez una constitución en los términos contemporáneos que nosotros conocemos. Por el otro lado, vamos a tener una distribución y una institucionalidad a nivel de los gobiernos locales que se van a llamar municipios. Va a aparecer la ley de los municipios hacia 1886. Por otro lado, vamos a tener también una delimitación del ejido urbano para poder implementar lo que se llamaría el ejido urbano y el ejido rural. Y esto se va a proyectar al futuro, se va a proyectar hasta el presente. Por lo tanto, la República siempre se organizó con una capital que fue Asunción y que incluía en muchos casos, en muchos periodos de la historia, varios municipios del departamento central. Y por el otro lado, la región oriental, que estaba constituido en 86 partidos donde se asociaban las diferentes ciudades. Y finalmente el Chaco, que desde sus orígenes se convirtió en una administración militar. Ahora bien, en 1906 se reorganiza administrativamente el territorio en departamentos, municipios y en formas sucesivas adopta nuevas instituciones hasta la que nosotros conocemos en el presente. Aquí voy a hacer una breve reflexión en el sentido de que nosotros tenemos acá que en 1906 se divide el país en 2 regiones, una oriental y otra occidental, ¿verdad? La oriental, que estaba constituida por 12 departamentos, más la capital, y que estaba, digamos, regida, administrada, controlada por el Ministerio del Interior. En tanto que había una única región occidental donde estaba, que correspondía al Chaco, y que estaba administrado por el Ministerio de Guerra y Marina. Es decir, era un espacio militar. Esta militarización del Chaco se va a mantener hasta muy avanzada la década de los 80. Y eso es una cosa muy importante para poder comprender la estructuración territorial del Chaco y a la vez la conformación de la distribución de los departamentos en el proceso constituyente. Posteriormente vamos a ver que a partir de 1945, terminada la guerra del Chaco, y considerando que
ya estaban definidos los límites en el Chaco, lo que se hace es, se divide la región occidental en 3 departamentos: Presidente Hayes, Boquerón y Olimpo, ¿verdad? Y se mantienen los demás departamentos, con algunas variaciones sensibles en la distribución de las capitales, como por ejemplo es el caso de Misiones, donde antes estaba San Ignacio como capital y pasa a ser San Juan Bautista la capital de Misiones. Finalmente tenemos que, a partir de 1973, tenemos una reorganización cada vez más estructurada a partir de la división administrativa, militar y de ocupación del territorio del Chaco. Se reorganiza la región occidental y se incorporan 5 departamentos. En vez de tener 3, se lo divide en 5. Y cuando llegamos a la constituyente, al periodo de la Constitución, nosotros encontramos que se disminuye la cantidad de los departamentos. Es decir, se organiza en la región occidental, el Chaco, en 3 departamentos, como era originalmente, en este caso con nombres distintos: Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes, y luego se incorpora el proceso de departamentalización de la región oriental, hasta la conformación que tenemos actualmente. Muy bien, si ustedes ven, el proceso de organización del territorio está sostenido en el principio de dividir para poder ocupar mejor, para poder garantizar, por un lado, la soberanía, para poder también garantizar los derechos de propiedad. Acá resulta que, posterior a la guerra de la Triple Alianza, se procede a la venta de las tierras públicas, pero no solamente a la venta de las tierras públicas, sino también a la titularización de las tierras. Y por lo tanto comienza todo el proceso de catastro de las propiedades y de la conformación del registro de la propiedad. Eso va a ser muy importante al momento de poder establecer los límites, porque posteriormente se van a también articular los procesos de recaudación de impuestos. Entonces, a partir de eso es que nosotros vemos cómo la organización territorial se va articulando. Ahora bien, acompañando este proceso de organización del territorio, nosotros vemos también que hay un itinerario, es decir, un flujo en el ordenamiento de carácter institucional. Ese itinerario comienza, por supuesto, con la monarquía colonial. Y ahí hay 2 elementos muy importantes. La primera, la Real Cédula de 1537, y la segunda, la del Virreinato del Río de la Plata de 1776. ¿Y por qué hago referencia a la Real Cédula de 1537 si lo que vamos a hablar de la Constitución del año 92? Y porque el principio de la autonomía, el principio del autogobierno está basado en la Real Cédula de 1537. Ese es un elemento muy importante. En nuestro territorio, desde un inicio de la conformación del periodo colonial, las disputas entre el gobierno centralizado, concentrado, autoritario, con el gobierno local, el gobierno descentralizado o el gobierno de los municipios, o del cabildo, como se llamaba en aquella época, es una constante. Esa disputa siempre existió. Y por lo tanto, con la Real Cédula de 1537, se le otorga la facultad a los habitantes, a los vecinos de Asunción, por supuesto de origen español, a elegir sus autoridades. Cosa que era muy rara en ese periodo de la historia donde estamos viviendo el proceso del absolutismo monárquico, que lo que hacía era concentrar todo en la autoridad del monarca, y desde ahí venían toda la normativa legal y la estructura jurídico-administrativa. Ese es por un lado. Entonces ahí tenemos el principio del autogobierno. Por el otro lado, tenemos que hacia 1776, miren, muy poco antes que la
independencia de los Estados Unidos, que es la primera república democrática de la historia, se constituye el virreinato del Río de la Plata en una estructura de alta concentración en la autoridad del rey, pero que por una cuestión de sentido práctico, delega en la autoridad territorial cuestiones de carácter administrativas, más no políticas. Esta es una cuestión central que se va a discutir también en la Constituyente de 1991-92 y que se va a ver plasmada en nuestra Constitución actual. ¿Por qué? Porque la disputa que existe entre el gobierno local, entre los ciudadanos que son los contribuyentes y la autoridad centralizada que se encuentra en la metrópoli a miles de kilómetros, tenían una capacidad de respuesta mínima. Y esto hacía que las personas se sientan como abandonadas por las autoridades y al mismo tiempo sea una fuente de corrupción muy grande. Hay un trabajo muy interesante del historiador Ignacio Telesca, que al estudiar y a investigar las actas de los juicios que se realizan durante la colonia contra los esclavos libertos o los esclavos escapados o la recuperación de esclavos, se demuestra en uno de esos casos cómo las autoridades, en este caso el gobernador de la provincia del Paraguay, era un contrabandista de tabaco. Una cosa interesantísima, que era precisamente una de las fuentes de riqueza de nuestra sociedad de aquella época, y que nosotros observamos cómo esta disputa entre gobierno central y gobierno descentralizado existió siempre, y que uno de los elementos que obligaron a cambiar aquella Real Cédula era precisamente la existencia de arbitrariedades locales, de hechos de corrupción, en particular de robo a las arcas públicas. Ahora veamos qué sucede con el proceso de independencia. En el proceso de independencia, uno de los primeros actos de la dictadura de Francia es la disolución del cabildo y la concentración más absoluta de toda la administración, no solamente de la gestión de lo público, de las instituciones, de la recaudación, etcétera, sino también y fundamentalmente de las decisiones políticas. Es importante ver cómo las cartas de Gaspar Rodríguez de Francia daban instrucciones en forma específicas a las autoridades de carácter municipal. Imagínense, daba instrucciones para el uso de las recaudaciones, daba instrucciones para el uso de los telares, de los paños, daba instrucciones mínimas, o sea, de minucias. Entonces, lo que nosotros vemos ahí es la concentración absoluta del poder político, independientemente de la concentración de la gestión y de la administración de los bienes públicos. Terminada la guerra de la Triple Alianza y sancionada la Constitución de 1870, una de las principales actividades realizadas por las nuevas autoridades, aún en condiciones muy críticas, fue la de organizar el Estado alrededor de los municipios. Es importante considerar que en este periodo de posguerra, el grave problema que existía en el Paraguay no era la ausencia de normas, sino que era la ausencia de personas. Es decir, el despoblamiento que hubo durante el proceso de la guerra fue de tal magnitud que hizo que miles de personas se desplazaran desde sus áreas originales hacia otras que eran de carácter inhóspita. Es así, por ejemplo, que regiones como San Pedro, Concepción, van a ver la presencia de muchísimos emigrantes locales que venían, digamos,
escapando a los efectos de la guerra y de la ocupación aliada que comenzaba en el sur, precisamente desde la zona del Ñeembucú, ¿verdad? Y que luego se va a extender hacia la zona de Central, de Cordillera, de Paraguarí, y posteriormente va a ir camino hacia la Lambaye, ¿verdad? Entonces, ese desplazamiento de la población va a hacer que los gobiernos se vean obligados a establecer numerosos incentivos para poder reconstituir los municipios. Uno de ellos, y el más, digamos, conocido, es el caso de Asunción, que tuvo que dar numerosas concesiones, particularmente del transporte público, en la cuestión de puertos, en la concesión de terrenos públicos, terrenos municipales, para poder incrementar y desarrollar la actividad comercial o la actividad del transporte, como fue el caso, por ejemplo, del barrio Villamorra, ¿verdad? Que el barrio Villamorra prácticamente era como una villa de carácter veraniega, ¿verdad? Que estaban las afueras y que precisamente el propósito era desarrollar y extender la organización del municipio a través de un entramado más moderno. Y bueno, aquí que nos acompaña el arquitecto Bo nos va a poder explicar mejor ese concepto de las villas contemporáneas, más modernas. Luego tenemos, ya en la lógica de la Constitución, tenemos la Constitución de 1940, que comienza el proceso de intervencionismo estatal. Eso lo hemos visto, digamos, en otros encuentros del IPDC, de qué manera la Constitución de 1940 significa un quiebre en este proceso de hacer del Paraguay una república, ¿verdad? Y entonces convierte esto en un espacio más de intervencionismo, autocracia, da pie a la presencia de dictadores como la de Morínigo, como la de Stroessner, ¿verdad? Y que se articulan alrededor de un marco legal, un marco constitucional que le permite amplias facultades. Pero acá lo destacable es que este marco constitucional le da a la autoridad del Estado, a la autoridad central, el control de todos los espacios con la conformación de los delegados de gobierno. ¿Ah? Ahí aparece la figura de lo que se va a llamar delegado de gobierno, que es una autoridad impuesta desde el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior para ejercer las funciones desconcentradas de la administración central, particularmente en las cuestiones de control de la administración de las cosas básicas, como correos, como los servicios, cuestiones que estaban articuladas del registro civil, etcétera, etcétera, ¿verdad? Era como unas autoridades delegadas del presidente, eran unas autoridades delegadas del presidente que tenían facultades de carácter ejecutivas y que coordinaban la inversión pública, coordinaban el desarrollo de las actividades de las instituciones públicas, sean del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, etc. La Constitución de 1940 va a permitir también la conformación de grandes conglomerados económicos, es decir, la conformación de empresas públicas potentes destinadas a la producción, comercialización y distribución de productos considerados estratégicos, como por ejemplo el de la carne, como por ejemplo el del alcohol, que son como por ejemplo el transporte de ferrocarril, como por ejemplo la energía eléctrica. Es decir, vamos a tener cómo estas empresas públicas se van a arrogar una función de carácter administrativa, burocrática, pero que funcionan de manera desconcentrada en los diferentes territorios. Eso es una cosa, digamos, que es un paso adelante con relación a las anteriores organizaciones. Posteriormente tenemos la Constitución de 1967, que mantiene un nivel de intervencionismo del Estado, particularmente en la economía, y que le otorga atribuciones muy fuertes al Poder Ejecutivo para poder controlar, orientar
y también conducir a los otros niveles de administración en el territorio, como por ejemplo a los municipios. Nosotros debemos recordar que, el último intendente de Asunción en el periodo de la dictadura de Alfredo Stroessner fue un general designado, ¿verdad? Y posteriormente tuvimos autoridades de carácter civil electas, ¿verdad? Y esa es la que proviene a partir de las reformas electorales de 1990, luego del golpe de Estado. Que una de las primeras actividades que se hacen, una de las primeras reformas que se implementan, son las reformas electorales. Y esa reforma electoral lo que hizo básicamente es permitir la elección directa de las autoridades municipales. Anteriormente se elegían se elegían concejales municipales, no hacía el intendente. Y en este caso se incorporó la elección directa del intendente. Y bueno, y a partir de la Constitución de 1992 vamos a tener que hay una nueva estructura organizativa y que está acompañada esa nueva estructura organizativa con diferentes atribuciones, con diferentes capacidades y con diferentes alcances en la gestión de lo público y también en la toma de decisiones políticas. Vamos a ir ahora a la constituyente. He hecho antes de iniciar la conferencia, estaba comentando que una de las tareas que me puedo hacer es la de leerme las actas de la constituyente. Las había leído hace unos años atrás, pero ahora las volví a leer. Y la verdad es que es un debate cuando se habla de la organización del poder o de la descentralización o de la organización territorial del Estado. Es un debate acalorado, es un debate con pasión, es un debate con muchos intereses en disputa, y al mismo tiempo se demuestra de qué manera en esta constituyente hubo un amplio espíritu como para poder escuchar y tratar de articular un consenso alrededor de la forma en que se tenía que articular la relación del poder en el territorio. Es muy interesante que en un debate muy particular que se dio en junio del año 92, se observa como habiendo presentado los partidos sus propuestas de ordenamiento territorial, de entrada, los partidos más importantes que tenían mayor presencia, mayor cantidad de miembros en la constituyente, se plantearon que el Estado debía ser unitario, pero descentralizado. Ahora bien, esa articulación, esa conjugación de lo unitario con lo descentralizado, también tenía matices y generó, en este caso, los matices, generó una amplia discusión. Y ahí la primera que se observa es precisamente con la intervención del constituyente Gonzalo Quintana, quien en esta sesión tan especial plantea una disputa y una relación del poder con el territorio. Resulta que se estaba planteando que el texto sería el Estado unitario descentralizado, pero la idea no estaba muy acabada con relación a lo que significaba la descentralización. Es decir, las personas estaban de alguna u otra manera bastante preocupadas porque la descentralización podría significar la disolución del Estado paraguayo en un sentido unitario y plantearse una suerte de confederación de estados donde cada uno pueda ser como un pequeño presidente o un presidente literalmente que gobierne su departamento, provincia o estado de una manera autónoma. Y esta preocupación tenía alguna relación porque los procesos constituyentes, en este caso
de Brasil y de Colombia habían desatado, que se dieron poco tiempo antes de la nuestra, se habían desatado una intensa disputa al respecto, particularmente el de Colombia, porque sabemos que Brasil es un estado federal y Brasil se considera un macroestado por la dimensión territorial que tiene, bueno, por su historia de carácter imperial, ¿verdad? Entonces, se considera que los estados tienen que disponer de algún grado de autonomía para la gestión de tan inmenso territorio. Sin embargo, en el caso de Colombia, que había tenido una tradición muy fuerte de gobiernos concentrados, de gobiernos centralizados, se destacó porque ellos sí plantearon el Estado unitario descentralizado y le transfirieron atribuciones y competencias a sus gobernaciones con capacidades de recaudación impositiva. Y por lo tanto, con una autarquía de tal magnitud que podían implementar políticas públicas basadas en sus propios criterios y considerando, digamos, sus propias prioridades. Lo que podría, en un estado tan diferente como el nuestro, más pequeño, plantearse como una disociación de la conducción del Estado por parte del gobierno central con la administración de las gobernaciones y de los municipios. Es por eso que Gonzalo Quintana, cuando interviene en esta sesión tan caldeada, plantea esta relación del poder y territorio en los siguientes términos. La descentralización, dice, es la distribución del poder hacia el interior de la sociedad, tomando como base la variable territorio. Y dice, creo que este elemento, el territorio, es fundamental tomarlo en consideración, tanto para las normas de apertura como para su tratamiento posterior. Es decir, de la combinación de estos elementos que componen el Estado, que son el poder y el territorio, con lo cual se va definiendo el tema de la descentralización. Porque como ustedes saben, los elementos del Estado son la población, el poder y el territorio. Y por lo tanto, al no establecer esta relación de poder y territorio, no se puede hablar de la descentralización. Y que ahí necesariamente se genera una tensión. Pero la intervención posterior de otros de los constituyentes nos presenta algo, que es el que la preocupación profunda de los constituyentes en general era la de hacer efectiva la democracia para superar la tradición autoritaria. Porque el propósito que llevaba particularmente a los convencionales constituyentes, conocidos como la bancadita campesina, que estaba integrada por representantes mayoritariamente del partido oficialista, pero también de la oposición, es que se constituyeron en un grupo de presión, no eran mayoritarios, pero eran muy activos, y ellos lo que se preocuparon mucho es para poder facilitar la participación efectiva de los ciudadanos que vivían en el interior de la República. Por eso dice Darío Palacios en esto, la participación efectiva del interior de la República, que siempre ha sido marginada, un poco olvidado en la participación y en la toma de decisiones a nivel gubernamental, fue la base fundamental y el sustento de la filosofía de la descentralización. Esta fue también un eslogan que se aplicó mucho en las campañas de la constituyente. Si bien la constituyente de 1991, las elecciones que se realizaron, tuvieron digamos, marketing orientado hacia otras cuestiones que no eran los debates profundos de los temas constitucionales, sin embargo, en el campo local, para asegurarse el apoyo de los diferentes dirigentes y también de la ciudadanía, existía un reclamo, particularmente en el interior, de contar con una participación efectiva. Y que los constituyentes vendrían a este evento, a este encuentro, a esta asamblea, con el propósito de pulverizar esta concentración del poder
que ellos identificaban como un gobierno autoritario. Y es así que Palacios sintetiza muy bien al decir: el rasgo definitorio y exclusivo de la descentralización consiste en que un acto que involucra sujetos que determina a diferentes personerías jurídicas, la delegación y otro concepto conexo que consiste en la transferencia del ejercicio de competencias de funciones. Acá entonces se desató realmente el conflicto, porque lo que ellos verdaderamente planteaban no era solamente incorporar una relación de la distribución del poder entre el centro y la periferia, etcétera, sino que era la transferencia del ejercicio de la competencia de funciones, es decir, la capacidad de hacer, la capacidad de decidir, y eso que esté consagrado en la Constitución. Bueno, ese fue, digamos, el detonante que llevó posteriormente a una discusión bastante profunda. En este contexto, siguiendo con la idea de que la democratización es el centro de este proceso de ordenamiento del territorio, el constituyente Rubén Melgarejo Lanzoni presenta tres ideas que me parece que son muy válidos en el momento de analizar el ordenamiento territorial del Estado. Y es que sea un factor, que la descentralización y el ordenamiento territorial, por lo tanto, sea un factor de democratización y participación del pueblo. Miren ustedes, este era el primer elemento en el cual estaban la mayoría de acuerdo. Creo que la totalidad realmente. ¿Por qué? Porque la experiencia que se tenía del periodo anterior era precisamente que las personas no podían participar, que las personas no tenían la capacidad de intervenir en la toma de decisiones. Y entonces cuando se construía una ruta, o cuando se hacía una escuela, o cuando se desarrollaba un tanque de agua, se establecía un sistema de agua potable, no dependía de la voluntad de las personas, sino que se colocaba donde se antojaba a la autoridad central o al delegado de gobierno, ¿verdad? Y es así que existían muchísimos ejemplos de cómo los delegados de gobierno, los intendentes, los presidentes de seccional y ministros articulaban las obras públicas alrededor de sus propios intereses. Entonces, por ejemplo, la construcción de carreteras, la construcción de obras públicas, estaban articuladas alrededor de sus intereses personales. Y es por eso que se planteaba esto, en el sentido de que el factor central sea la democratización y la participación. La segunda es que sea un factor de desarrollo económico, que sea un factor de desarrollo económico, pero asociado a la eficiencia y a la racionalidad administrativa. Miren ustedes, esta es una propuesta que, digamos, supera lo conocido hasta ese momento, y por lo tanto incorpora algunos valores y algunos elementos que hacen esencialmente a la administración y a la gestión moderna de los estados. Presidente, estoy en tiempo todavía, ¿verdad? Sí, doctor, justo le queríamos comentar que le quedan 5 minutitos. Muy bien, voy a terminar exclusivamente con el debate de la constituyente, porque eso es lo que nos va a permitir después entrar en discusión alrededor del texto constitucional. Por otro lado, el constituyente Emilio Camacho, que es nuestro colega del instituto, ¿verdad? Plantea una cuestión que se asocia a la propuesta del convencional Carmelo Benítez y dice que la idea, la intención política de este nuevo marco jurídico es la de establecer y adoptar para el gobierno una democracia representativa, participativa y descentralizada. Es decir, que cuando se plantea la descentralización se está hablando de la estructura jurídica institucional del territorio. Ahora bien, continuando, Carmelo Benítez, que fue un gran protagonista de la bancada campesina, el constituyente Carmelo Benítez, ¿verdad? Va a plantear que la idea de la democracia, en la cual todos están de alguna manera procurando articular a través de este texto constitucional nuevo, identifica que la democratización está asociada a la descentralización y que esta descentralización
cuando sea efectiva, va a permitir que las bases, que la ciudadanía que se encuentra postergada, excluida particularmente en el interior del país, en otros espacios territoriales, va a poder darle una mayor cohesión y una mayor garantía al proceso de democratización. Esta idea no era aceptada por todos. Y ahí vemos cómo el doctor Julio César Vasconcelos, prestigioso jurista, que fue constituyente, plantea que el término unitario implica la aceptación de la centralización de lo político. Y por lo tanto, no hay por qué considerar a la descentralización como un elemento de transferencia de decisión política. No implica la transferencia del poder político, sino que simplemente la delegación para gestionar cuestiones de carácter administrativas sin potestad para tomar decisiones que puedan ser hasta incluso consideradas de carácter legal. Es por lo tanto, dice, la descentralización política no la podemos aceptar como paraguayos. Él hizo una intervención muy interesante considerando la historia centralista del Estado paraguayo, ¿verdad? Y defiende esa posición. Por lo tanto, posteriormente hay como dos intervenciones más que pueden ser destacadas en esta discusión sobre el ordenamiento territorial de la República, en el sentido, primero, por el convencional Isidro Melgarejo, en el cual nos habla de la necesidad de incorporar la diversidad y el pluralismo. Y que independientemente de la nomenclatura o la terminología que se adopte para el poder político, lo que se está planteando en realidad es la necesidad de favorecer la expresión y la difusión de la diversidad de opiniones. Es decir, que está impulsando la necesidad de plantear el pluralismo, especialmente político, ¿verdad? Y que eso es lo que contradice a la tesis del centralismo y por lo tanto una consecuencia va a ser la promoción de una autonomía política y administrativa del territorio. Finalmente tenemos la intervención del constituyente Celso Castillo, quien al apoyar estas ideas que hacían a la promoción de la autonomía política y la autarquía económica desde lo territorial, considera que el ordenamiento territorial hace a la distribución del poder político entre el centro y la periferia. Esta tesis, que fue abonada en los años 60 por Furtado y por el expresidente de Brasil, Cardoso, planteaba que había una acción centrípeta alrededor de los centros de poder y que por lo tanto hacían generar como satélites a los territorios que estaban alejados. De ahí la relación centro-periferia. Y por lo tanto, el propósito, decía Celso Castillo, del Estado es garantizar el derecho a las autonomías de las regiones dentro de la unidad del Estado, de la nación. Muy bien, entonces hay otras cuestiones que están relacionadas también con la dispersión, la concentración, ¿verdad? Y que incluso se ponen como ejemplos que en los años 90 ya existía un proceso de unificación del espacio europeo, que era un espacio económico y que iba camino a convertirse en lo que es hoy, que es la Unión Europea. Y por el otro lado, la convencional Susana Morínigo plantea que lo importante es fortalecer la República Unitaria y que de ninguna manera se permite la disgregación y que reclama a los constituyentes que estaban en ese momento en una gran discusión una suerte de alineación, de disciplina al partido que los había electo, ¿verdad? Y por eso hace relación al proyecto presentado por la Asociación Nacional Republicana que planteaba a la descentralización como un elemento meramente administrativo, ¿verdad? Evidentemente no le hicieron caso y votaron en sentido diverso. Es por eso que en la última parte se da una moción de orden era el momento de votar. Y entonces se planteó una moción de orden y un cuarto intermedio. Se da el cuarto intermedio y al regreso el
convencional constituyente Bernardino Cano Radil comienza a hacer un largo discurso tratando de unificar las diferentes propuestas. Y es ahí de donde sale el texto sobre el cual vamos a tener el ordenamiento territorial del Estado. Pues bien, esta, digamos, es la trayectoria de nuestra constituyente, y el resultado va a ser que el Congreso Nacional va a disponer de una Cámara de Diputados con representación departamental. Se van a crear los gobiernos departamentales y se va a proceder a la elección directa de los intendentes municipales y se va a dar lugar a impulsar la autonomía de los municipios, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros que estas normas constitucionales se articulan alrededor de un régimen presidencialista atenuado, que en este caso cumple un papel muy importante, la Cámara de Diputados a nivel territorial, porque es la que ejerce el control político de los municipios, de las gobernaciones, es donde se tramitan las intervenciones, en el caso de los municipios. Y por el otro lado, se constituye el Estado descentralizado a través de dos niveles de administración electas directamente por el pueblo, además de la del presidente y vicepresidente, que son la de los gobiernos departamentales y municipales. Si les parece bien, Adriana, dejamos acá, que dejamos, digamos, el esqueleto abierto y damos lugar al diálogo. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Brillante exposición la suya. Así que ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas. Yo quisiera también empezar, mientras tanto se van anotando los que quieran preguntar. ¿Por qué cree usted, doctor, que dentro del texto constitucional, cuando se habla de los municipios, sí se menciona la autonomía y la autarquía de los municipios, y sin embargo, para el caso del gobierno departamental, no se colocan estos aspectos como son la autonomía y la autarquía del gobierno departamental, y sin embargo, esto posteriormente se ve que sí es colocado en la Carta Orgánica del año 94, número 426, en su artículo primero. Sabemos que anteriormente hubo otra Carta Orgánica Departamental también, la 214 del año 93, que duró solamente un año, ¿verdad? En donde no se mencionaba nada acerca de la autonomía. Así que yo quisiera preguntarle un poco sobre ese aspecto. ¿Por qué le parece que los convencionales constituyentes no hicieron mención a la autonomía y a la autarquía del gobierno departamental en el texto constitucional? Y le quiero dar también la oportunidad a los demás compañeros que quieran anotarse para las preguntas. Muchas gracias. Aquí nuestro presidente Diego Moreno también se quiere anotar ya para una pregunta. Sí, te escuchamos, Diego. Muchas gracias, Adrián. No, si querés que yo creo que sería bueno que el profe haga ya alguna alusión a lo que dijiste, que me parece muy interesante. Y yo en todo caso intervengo después. O juntamos las dos preguntas. Mira, si querés, mira, profe, hay una inquietud, mientras que la gente se anima, también va lo mío, en línea de lo de Adriana. En primer lugar, gracias por esa magnífica exposición tan ilustrativa, completa. Tuvimos, creo que, un repaso histórico sensacional para saber de dónde venimos desde la época de la conquista y cómo hemos llegado hasta acá a través de los sucesivos ordenamientos constitucionales que hemos tenido. Hay una crítica, y mi pregunta va más por el tipo de, más allá del debate, estas confrontaciones filosóficas que se dieron en el marco de la Convención Nacional Constituyente. Bueno, el modelo que resulta finalmente, haciendo abstracción de todo el debate que le precedió, este modelo ha generado bastantes cuestionamientos en estos 30 años de vigencia de la Constitución. Y ahí a mí me gustaría saber su opinión y como un botón de muestra nomás, hay una norma que ha sido traída a colación siempre cuando se trata de hacer una crítica al modelo finalmente adoptado. Y voy a poner como ejemplo
para no extenderme demasiado, el artículo 161, donde se habla del gobierno departamental, que dice que el gobierno de cada departamento será ejercido por un gobernador y por una junta departamental que serán electos por el voto directo de los ciudadanos radicados en los respectivos departamentos. Son electos por el voto directo y, sin embargo, acto seguido se dice que el gobernador representa al Poder Ejecutivo en la ejecución de la política nacional. No sé si hay alguna especie de contradicción, antinomia, pero algunos autores o comentaristas han resaltado un poco que o representa, como lo hacían los antiguos delegados de gobierno, al Ejecutivo, la ejecución de la política, o realmente son actores que representan a las bases, como decían los convencionales, a la participación de la gente de cada departamento. Entonces, su opinión un poquito, no necesariamente sobre este aspecto en particular, sino sobre el modelo que finalmente se adoptó. Si es un modelo que merece algún tipo de ajuste o si a usted le parece que el modelo está funcionando bien, o cuáles serían algunos de los defectos que podríamos señalar y algunas propuestas de mejora. Gracias, maestro, por esta fantástica exposición. Muy bien. ¿Te parece, Adriana, que intervenir en estos dos temas que me parecen que tienen alguna relación? Sí, totalmente, doctor, adelante. Bueno, vamos a hacer un video. Creo que ¿por qué en el texto constitucional no se reconoce la capacidad de la autonomía en forma expresa al gobierno departamental? Deberíamos hacer una memoria un poco más fina, y ahora que tenemos aquí en nuestro panel como observadora al constituyente Emilio Camacho, nos podría él perfeccionar la respuesta, ¿verdad? Yo voy a dar un poco una interpretación, porque con esta interpretación se articuló la normativa que regula a los gobiernos departamentales, de la cual yo fui el proyectista. En el proceso de reglamentación de los gobiernos departamentales, municipales, yo participé en dos procesos, que fue la primera, que fue la ley orgánica departamental, y la segunda que participé también como proyectista fue la articulación de un proyecto de ley marco de descentralización que se presentó en el primer año del periodo constitucional 2008-2013. Que tuvo una aprobación en la Cámara de Diputados y luego que fue, digamos, evitado en la Cámara de Senadores. Y que precisamente en ambos lo que se trataba de hacer era restablecer los mecanismos de articulación entre niveles de gobierno. Porque si uno ve en el debate constitucional, como yo lo presenté, se mezclaron muchos temas. En primer lugar, se enfrascó el debate de la constituyente en los conceptos teóricos de lo que significaba la descentralización, cuando que la descentralización es un instrumento para poder articular la política en el ordenamiento territorial. Porque, como dicen los especialistas en geopolítica, el ordenamiento del territorio es una expresión de la política. Y su articulación jurídico-institucional es una demostración de quién detenta el poder. Y esto lo podemos observar en ese proceso que yo advertí de como un itinerario histórico de cómo se va organizando el territorio de acuerdo al tipo de poder que existe. Y por lo tanto, cuando se discute en la constituyente el proceso de ordenamiento territorial, el enfrascamiento, el empantanamiento, está relacionado con una discusión de carácter teórica.
¿Mm? Y ahí se presentan las demandas de tipo sectoriales, como es el caso de la bancadita campesina. Lo que quería era, básicamente, que la gente tenga más protagonismo, que tenga más participación en la toma de las decisiones. ¿Qué significaba eso? Que querían ser ellos también electos autoridades en forma directa que tengan poder. Y es lo que se ha logrado, ¿verdad? Que nosotros vemos cómo los diputados departamentales o los senadores que representan las regiones son verdaderos poderosos alrededor de un espacio territorial. De un espacio territorial. Uno puede ver la composición del Senado hoy en día, son todos autoridades que primero fueron hombres de autoridades o municipales o regionales o departamentales. Por lo tanto, esta inquietud, Adriana, de por qué no figura como un atributo específico de las gobernaciones, mi interpretación es que la gente tuvo miedo de identificar esa autonomía con un federalismo, de tal manera que esa autonomía extendiera el poder y que cada uno pudiera convertirse en un pequeño o en un gran caudillo poseedor de un territorio, ¿verdad? Que existe eso, ¿no? Porque nosotros podemos observar experiencias en otros países donde hay gobernadores que son eternos o agrupaciones políticas familiares que gobiernan por décadas en la institucionalidad democrática, en la institucionalidad descentralizada, pero el elemento de la democracia y la autocracia ahí se rompe. Yo creo que esa fue la razón. Pienso que si Emilio nos puede ilustrar mejor, tendríamos la precisa. La otra es que es el planteamiento de Diego y que está relacionado por el cuestionamiento al modelo. Sí, desde un inicio hubo mucho cuestionamiento al modelo y hay que revisar la prensa de aquella época, que se opuso tenazmente a la conformación de los gobiernos departamentales y que satirizó y que incluso le estigmatizó a la dirigencia del campo, a la bancadita campesina, ¿verdad? Como si fueran, no sé, unos seres no solamente iletrados, sino que sin sentido común. Y entonces eso hizo que el modelo que se va a discutir se enfrente con una propuesta. Incluso estuve releyendo la propuesta del que fuera convencional constituyente Euclides Acevedo, que en aquella época representaba al partido febrerista. Él planteaba que todo lo que sea ordenamiento, la forma del ordenamiento territorial se delegara a la ley, como era el modelo de la Constitución anterior. No reconocía textualmente la descentralización, pero sí delegaban la ley la forma como podría hacerse. Y por lo tanto, esta era la misma actitud que habían adoptado algunas figuras, como por ejemplo es Euclides Acevedo, o como por ejemplo el actual senador que fue constituyente, Eusebio Ramón Ayala, ¿verdad? Que no representan precisamente exponentes del partido oficialista, del partido que ha gobernado las últimas décadas, ¿verdad? Y que tenía en ese momento el control político de los votos en la constituyente. Entonces, ahí hay una cuestión. La primera es que el modelo fue cuestionado de entrada porque rompía una cuestión que era de siempre, que es la concentración, la centralización del poder, particularmente en Asunción. La segunda, y también hay que hacer un elemento, hay que perfeccionar eso, no es solamente en Asunción, es en el presidente de la República, que eso se va a ver cercenado ampliamente en la Constitución. Y por el otro lado, los cuestionamientos al modelo se dan porque se presentan muchas incongruencias.
en la misma, esa que habías referido, de que el gobernador es representante del Poder Ejecutivo en su departamento, siendo él una autoridad autónoma que tiene poder por sí mismo, ¿verdad? Es una invención, es una incorporación de último momento de un constituyente, ¿verdad? Que es el constituyente Bernardino Cano Radil, que dijo, ¿cómo es posible? En el medio de la discusión ya se estaba aprobando el texto, ¿cómo es posible que el gobernador sea gobernador de un departamento y no sea representante del Poder Ejecutivo? Ah, hay que ponerle también como representante del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Cosa que eso hubiera sido válido si nosotros adoptábamos el modelo desconcentrado que tenían los franceses, por ejemplo, o que tienen los ecuatorianos actualmente en su constitución. Nosotros, en realidad, lo que queríamos adoptar era el modelo colombiano, ¿verdad? Y entonces ahí viene digamos, la trama. Pero vuelvo a decir, ambas cosas, la omisión de términos que pudieran acotar la función de la autoridad local o de la autoridad regional, así como también la incongruencia de atribuciones, de cercenar las atribuciones y de otorgarles otras grandilocuentemente, hacen que las instituciones tengan dificultades para poder, digamos, funcionar en forma eficaz y eficiente. Y es por ello que se trató de paliar eso en las normativas reglamentarias, tanto de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por sus respuestas. Queremos dar la oportunidad también a los otros compañeros y compañeras que puedan formular otras preguntas. No sé si está también el doctor Emilio Camacho, que nos quiera dar un poco un pantallazo de cómo fue su experiencia durante la Convención Nacional Constituyente respecto a este punto. Una atención a que justamente su mención está en las actas. No sé si está por ahí el doctor Camacho, o si otro compañero quiere o compañera quiere mencionar alguna otra cosa. Le tenemos al doctor Robert Marcial también, que está siguiendo, no sé si quiere hacer una pregunta. Si nadie va a hablar, Adri, me gustaría hacer una repregunta, como están todos muy tímidos hoy. Excelente, presidente. Te cedo la palabra. Una persona que vos provenís del interior, siempre te presentás como una persona que ha nacido en el interior. Y yo me imagino que esto significa mucho para vos, es algo valioso. Me imagino que es distinta la perspectiva en relación a las personas que hemos nacido en la capital. Estas son reivindicaciones, por lo que contaste, que provenían sobre todo con mucho ímpetu de los convencionales del interior. Entonces te pregunto, si tuvieses que cambiar algo hoy, concretamente, ¿qué cambiarías del modelo adoptado? Bueno, y la pregunta viene a cuento porque creo que a los 30 años del aniversario de la Constitución podríamos ya ir pensando en qué es lo que podríamos mejorar y sí, o sabes elevar que de nuestra me ley estoy fundamental. acordando de algo y ahí he visto que Emilio pidió la palabra pero para hacer una pregunta, pero sabes que en las actas figuran una cosa muy interesante. Si estamos, no me acuerdo qué convencional constituyente decía, pero nosotros estamos organizando el Estado alrededor de una forma de cómo se va a gobernar, de cómo se va a gestionar por los próximos 30 o 50 años, decía. Entonces ya quiere decir que desde el momento mismo de la elaboración del texto constitucional se sabía que habían imperfecciones y que deberíamos, o sea, que necesariamente se iba a ajustar, ¿verdad? Tengo una respuesta a eso, pero si me permitís me gustaría que, dicho por Campos Cervera, ¿cierto, Diego? Campos Cervera. Sería bueno poder escuchar las otras preguntas y las incorporamos todas, ¿les Y parece? aquí le tenemos al doctor Camacho, el doctor Emilio Camacho, que quiere formular una pregunta. Le cedemos la palabra, doctor Camacho. Sí, Adriana, no preguntaba porque estoy en un café, pero se escucha lo que digo ahora. Sí, doctor, se le escucha perfecto.
Bueno, entonces va el planteo. Ocurre, nosotros, Constitución para Todos en ese entonces, pactamos con las llamadas bancaditas campesinas, que había en el PLRA y había en la AN. Ese pacto fue el que hizo posible la descentralización. Y obviamente que tenía, no mucha, muchísima imperfección. Y con cuarto intermedio y modificaciones, porque se negociaba, se acordaba y se volvía a escribir el texto. Eso recuerdo perfectamente, no hubiera salido la descentralización. Y quiero agregar una cosa que planteó muy sugerentemente Diego Moreno, sobre cuando se refiere a la Constitución a la figura del gobernador como representante del Ejecutivo, y cómo eso sería compatible con el carácter de autonomía y elección popular. Y una pregunta válida que hay que desarrollar. Sin embargo, hay otro artículo, y acá termino, muy cuestionado políticamente, pero que para mí es totalmente coherente en términos jurídicos, cuando dice que el Estado paraguayo se constituye en Estado unitario y descentralizado, como lo establece la ley. Mi pregunta al doctor, que la parte de escucha estuvo muy bien, bueno, y un experto en este tema, así que felicitaciones, doctor. Para vos, ese artículo, ese texto, ¿constituye también una contradicción o simplemente, como otros ven, como una norma que se debe desarrollar legislativamente? Me refiero, doctor Fretes, concretamente al artículo que dice que Paraguay se constituye en Estado unitario descentralizado, como lo establecen esta Constitución y las leyes. Esa es mi pregunta, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Sí. Voy a... Tenemos también acá al doctor Robert Marcial que quiere mencionar algo. Okay. Sí. Bueno, ahí hice mi pregunta en el chat en realidad, pero gracias, profesor, por la excelente presentación. Yo en realidad le pediría una reflexión respecto a la relación que pueda existir entre ordenamiento territorial y calidad de la democracia, porque me preocupa mucho el contexto político coyuntural donde la clase política nos tiene acostumbrados a fragmentar, a parcelar y a repartirse en nuestro territorio como botín de guerra, distritando todo el tiempo sin una orientación en políticas públicas claras y dejando en evidencia que tienen todavía una mentalidad feudal, tal vez propiciada justamente por ese marco constitucional que usted muy bien describió. Así es que sin ánimo de pedirle futurología ni mucho menos, sí me interesa mucho su opinión respecto a la coyuntura concreta, porque tengo para mí que la calidad del sistema educativo, la calidad del sistema penitenciario, y hace poco un gran maestro me hizo notar que la calidad del manejo urbanístico de un país son el manejo urbanístico y el transporte público, me dijo él, son fundamentales para que un país pueda elevar sus estándares de calidad democrática. Muchas gracias, doctor Robert Marcial. Entonces, le cedemos la palabra a nuestro expositor para que pueda ir evacuando las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Creo que las tres intervenciones son altamente explosivas. Esa es la palabra, ¿verdad? ¿Por qué digo explosivas? Porque la primera pregunta que dice Diego es, ¿qué cambiar de la Constitución? Yo no me siento con la autoridad para decir, yo creo que se tiene que cambiar tal cosa, sino que solamente puedo identificar primero algunos problemas que hacen, digamos, a la naturaleza de la organización del Estado y también un poco en su relación con la coyuntura que vivimos. Porque es muy importante. Hace unos 3 años atrás, o 4 tal vez, yo estuve en una presentación en la Universidad de Salamanca, precisamente hablando si la descentralización en Paraguay era una descentralización que impulsaba la democracia, ¿verdad? Porque si todo el mundo decía que nuestro propósito es la democracia, democratizar, salir del autoritarismo, incorporar la participación, el pluralismo,
La pregunta es, ¿qué pasó en estos 30 años, en estos 33 años de transición y en 30 años de constitución? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y entonces ahí vemos que la dinámica social que se ha implementado ha sido como de dos tiempos. Y lo voy a complejizar. ¿Por qué lo voy a complejizar? Porque la dinámica social, política y económica se ha complejizado en los últimos 30 años. Es algo absolutamente diferente a lo que se observaba a fines de los años 80. Hay que recordar que en 1989 cae el muro de Berlín, cambia la idea de las superpotencias, ¿verdad? Y aparecen nuevas potencias también, ¿verdad? Imagínense ustedes que luego de 30 años aparece nuevamente Rusia como potencia amenazante o amenazada, ¿verdad? Pero de todas maneras vemos que el contexto ha cambiado, la dinámica ha cambiado. Y por lo tanto, hay algo que nosotros debemos adaptar en nuestra organización estatal para que pueda funcionar nuestro Estado en este contexto. Y por el otro lado, hay también un condicionante geopolítico que hace a nuestro territorio, a nuestra ubicación y a nuestro relacionamiento con otras organizaciones estatales. Hay que recordar que nuestros vecinos son geográficamente, en términos de territorio, mucho más grandes que nosotros, particularmente dos, como es el caso de Brasil, que es un gigante, es un continente, y por el otro lado, Argentina, que también es gigante, ¿verdad? Y el tercero, Bolivia, que también es mucho más grande que Paraguay. Es prácticamente más del doble, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí nosotros tenemos que considerar que tenemos una dinámica social y por el otro lado un condicionamiento geopolítico. Y hay algo muy interesante. Hay un trabajo de un geógrafo que se llama Fabricio Vázquez, y él habla precisamente de que el territorio paraguayo, el espacio físico, se fue transformando en estos 30 años de una manera muy acelerada. ¿Ah? Los que venimos del interior, los que nacimos en el interior, yo no digo que vengo del interior porque yo nací en el interior, ¿verdad? Pero hice mi vida social, mi vida familiar, con mis parientes en Misiones, etc. Pero lo que digo es que esa convivencia, esa infraestructura que nosotros conocíamos para irnos a Misiones, no existe más. No existe más. Son otras realidades. Uno cuando pasa por Paraguarí, por ejemplo, ¿verdad? Ya no pasa por la frutería. Eso ya le da a uno miren ustedes, una cosa simple, sencilla, ¿verdad? Pero también hay que recordar que la frutería nació del desarrollo precisamente de estas ciudades capitales, que es el producto de la transición democrática, que es el producto de la descentralización en los términos que propuso la bancadita campesina. Es decir, súper imperfecta, pero son las que dieron los pasos, digamos. A ver, por lo tanto, yo creo que nosotros, para poder plantearnos algún cambio, debemos ver cuál es la dinámica económica, social del territorio y por el otro lado, cuáles son los nuevos condicionamientos geopolíticos. Imagínense ustedes en el año 92. El Paraguay todavía tenía una línea aérea. Creo que todavía teníamos las líneas aéreas paraguayas, ¿verdad? Teníamos los ríos como medios de comunicación y no sé, creo que funcionaba todavía el ferrocarril. Estamos 30 años después, no tenemos línea aérea nacional, no tenemos ferrocarril funcionando y nuestro transporte fluvial está gobernado, está administrado, está gerenciado, dirigido por empresas multinacionales que son de las más importantes del planeta. Porque el mundo de los agronegocios es de los más importantes en el mundo y el más importante en la región. Por lo tanto, vemos que ahí hay una condicionante también. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de qué vamos a cambiar en la organización territorial del Estado, tenemos que considerar, como dice Fabricio Vázquez, la aparición de las ciudades intermedias. Esas ciudades que no son capitales, que no son cabeceras capitales, y que se han desarrollado a través de la expansión agrícola,
de la aparición de la agricultura profesional, de la agricultura tecnificada, de la agricultura científica, o del comercio asociado a cadenas de valor internacional, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, uno va a Coronel Oviedo, a Caguazú, y se encuentra con grandes fábricas, con grandes fábricas textiles, que tienen un enorme comercio con los países vecinos, particularmente Brasil, pero también con países como Chile, como Europa, y ya no es más aquel enclave que nosotros conocíamos en Pilar. ¿Ah? ¿Se dan cuenta ustedes cómo se ha transformado? O bien tenemos ese conglomerado industrial asociado a la maquila que está en gran medida en esa región de Alto Paraná, Itapúa, Caguazú y Central. Entonces, miren ustedes, lo que nosotros tenemos que plantearnos en materia de transformación es cómo convertir a los gobiernos municipales y departamentales en instituciones más ágiles y capaces de dar respuestas particularmente al desarrollo económico, Y por el otro lado, dar también una respuesta, una articulación, una facilidad para articular la planificación de lo público. Y vamos a ir por este lado. Disculpen que me extienda y que lo convierta en algo así tan transversal, pero es que es así como funcionan las cosas. Es así como se nos presentan los problemas. Miren ustedes, uno de los principales problemas que hemos soportado en los últimos 2 años es la pandemia. Y nos preguntamos, ¿cuál ha sido el rol de los municipios y de las gobernaciones en la toma de decisiones de la prevención, de la vacunación, del seguimiento? Uno cuando va por el interior y habla con las autoridades municipales que acaban de terminar su mandato, ¿verdad?, se convirtieron verdaderamente en conductores de ambulancias. La mayoría de los intendentes municipales y los gobernadores han destinado casi la totalidad de sus recursos para trasladar enfermos, para comprar oxígeno, cosas básicas. ¿Por qué? Porque no tenían una articulación con los centros de salud, no tenían articulación con el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud actuó de una manera tan concentrada y tan centralizada que terminó siendo un fracaso. Y ahí viene el problema de la vacuna, ahí viene el problema de los insumos, ahí viene el problema de los hospitales que no han sido acondicionados, porque el problema no es construir un nuevo pabellón, el problema no es colocarle más luces o más concreto a un centro de salud, es dotarle de los implementos básicos. Ese es el problema. Y ahí miren, algo más, que también eso demuestra de qué manera es necesario recomponer esa relación de la representación territorial. Es que los diputados y la mayoría de los senadores que representan territorios, que representan espacios geográficos definidos, que viven ahí incluso, han tenido un papel muy pobre en el control del uso de ese dinero. Han dado carta libre, nosotros hemos tenido este tipo de discusión en el IPDC, en el año pasado. Han dado una carta libre a la administración pública para poder gestionar una pandemia en los peores términos, Entonces, ahí viene otro de los elementos para acá. Entonces, si yo tuviera que plantear un cambio, sería, en primer lugar, una reformulación de las atribuciones, tanto municipales como departamentales. Asignarle la función de la gestión de la educación y de la salud y de la vivienda a los gobiernos departamentales en aquello que se llama la elaboración del plan estratégico de desarrollo. Y por el otro lado le daría al municipio la capacidad que hoy la tiene a través de la legislación, ¿verdad?, de poder articular, y a través del FONACIDE, lo que son los fondos, ¿verdad?, de excelencia, digamos, que son la coparticipación de los royalties.
le daría esa capacidad como para poder, digamos, hacer que la institución funcione. Porque también hay que considerar algo. Nosotros vivimos en un proceso de transformación dramático. No va a haber más universidad presencial. Estoy seguro de ello. Estoy seguro. De aquí a 5 años vamos a tener que trabajar en la virtualidad. Vamos a tener que trabajar a través de estos medios. Y por lo tanto, nosotros tenemos que preparar a las instituciones municipales, departamentales y centrales para poder utilizar este sistema. Y ahí, por ejemplo, una cosa que podrían muy bien hacer los municipios es gestionar los documentos públicos. Ser como se llama en otros países, la loya del ciudadano, el negocio del ciudadano. Un espacio donde el ciudadano pueda ir a través de sistemas informáticos o sistemas informáticos, hacer su cédula, su certificado de nacimiento, su certificado de buena conducta, sacar su registro, pagar su luz, pagar el agua, contratar un servicio incluso de carácter privado, pero que son servicios públicos, comprar su tarjeta de transporte público, ese tipo de cosas. O sea, eso es lo que nos espera y por lo tanto ahí yo creo que está el cambio, ¿verdad? En segundo lugar, cuando hablamos de esa contradicción de unitario descentralizado, esa fue la discusión en la constituyente. Es ahí donde no se pusieron de acuerdo y salió ese, digamos, articulado que es contradictorio. No tiene por qué ser contradictorio, porque, miren, se planteaba en la constituyente que el mundo caminaba hacia la concentración para poder dotarlo de elementos más eficaces y más eficientes. Y el ejemplo que se tomaba en el año 92 era precisamente el de la Unión Europea, ¿verdad? Pero la Unión Europea, que está en un proceso aún sin terminar de federalización, sin terminar, porque no es un Estado federal, ¿verdad? Y están en ese camino, es absolutamente descentralizado, por supuesto, pero la unificación está en las normas, es decir, hay normas que son aplicables para todos los estados y para todos los municipios y para todas las gobernaciones. Entonces la unidad está precisamente en la congruencia normativa, en la unidad normativa y en el respeto también, porque resulta que uno puede tener una norma que es aplicable para todos, pero no para ciertos sujetos, no ciertos entes, ¿verdad? Como por ejemplo es el caso ahora de la Corte, de la decisión de la Corte del amparo en Yacyretá, de suspender la capacidad de auditoría, digamos, ¿verdad? Eso, por ejemplo, no entra en un Estado republicano, no entra. O sea, por lo tanto, acá el problema de este unitario descentralizado, no hay ninguna contradicción. Se pueden dar ambas cosas. Se pueden dar ambas cosas. El concepto de unitario es precisamente el no dotarles a las regiones, a los departamentos o a los municipios, en este caso si se quiere, de capacidad de legislación, sino que le otorga una capacidad de poder político para la gestión de los servicios públicos, que es distinto al de, por ejemplo, establecer la pena de muerte. No es lo mismo gestionar el sistema de salud que el de establecer la pena de muerte o de establecer la cadena perpetua. Esas son cosas distintas. Por lo tanto, se puede dar el concepto de unitario en un marco de descentralización. Y finalmente, lo que nos presentó el doctor González es algo que está en la raíz de la descentralización, y es el de la calidad de la democracia. O sea, acá nosotros no podemos abandonar la idea de decir, sí, con la descentralización teníamos que ser más democráticos. La gente tendría que participar más. La gente está más comprometida. No, la gente está más comprometida, la gente está más participativa en la medida que forme parte de su cultura, en la medida que forme parte de sus valores, en la medida que sea importante para su vida. Esa es la verdad.
Y ahí es donde nosotros tenemos que el problema que tenemos en el Paraguay hoy en día es que tenemos una cultura autoritaria. Y una cultura autoritaria decadente, que es distinta. Porque hay culturas autoritarias que tratan de ser superiores en el sentido de mejorar la raza, de mejorar los valores tanto morales o éticos. Siguen siendo autoritarios, pero se suponen que tienen un perfil superior, de superioridad, ¿verdad? Incluso pueden llevarlo a estas situaciones de discriminación y de racismo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una cultura autoritaria decadente en el sentido de que nosotros se está observando en la sociedad la aparición de ejemplos de que el valor para la política es ver de qué manera uno es más vivo, más rápido, puede engañar más fácilmente. O sea, es decir, una degradación de tipo moral. Y que no importa la condición del sujeto, lo importante es que esté cerca del poder y que pueda tomar decisiones y que pueda decidir por la vida de los demás. Y entonces a partir de ahí es que es importante. Y entonces tenemos sujetos, tenemos representantes, tenemos gobernantes que hacen un ostensible demostración de su dinero, de un dinero mal habido. De un dinero mal habido. ¿No? Y que como tienen tantos recursos, como tienen tantas influencias, cuando digo recursos, digo las influencias, la capacidad de controlar desde el poder, vivimos en la impunidad. Pero aún más grave es que se asocia eso a toda una cultura que está siendo difundida a través de los medios masivos de comunicación, que es la cultura narco, y que nosotros estamos viviendo ahora. Y es el hecho de querer tener esos cuerpos, ese físico. No estoy hablando solamente de las mujeres, también estoy hablando de los hombres. Esos físicos esculturales o esos físicos con siliconas, ¿verdad? Que se observan en la cultura narco y en la manifestación a través de ese tipo de música, ¿verdad? Que exalta la ilegalidad, que exalta la marginalidad. Ahí nosotros tenemos algo grave, que es el retroceso de una cultura autoritaria. ¿Por qué es grave para nosotros? Porque nosotros tenemos un antecedente que no es de 50 años, no es de 35 años de Stroessner, es de varias centenas de años, que se fue acumulando en forma constante y permanente y que se transmite en la sociedad. Y uno de ellos, por ejemplo, es el miedo. Miren ustedes, vuelvo a decir, disculpas por hacerlo tan complejo, pero es que en realidad cuando nosotros hablamos de la participación, de la democracia, de la tolerancia, de la integración, de la inclusión, también tenemos que hablar de lo que persiste, de sus contrapesos que existen y se resisten a desaparecer, ¿verdad? Y entonces ahí viene el ejercicio del poder autoritario, la disciplina en el acatamiento de las órdenes, la incondicionalidad en las relaciones sociales, ¿verdad? Y el desarrollo de mitos autoritarios que son más eficaces, que son más eficientes y que por lo tanto terminan fortaleciendo gobiernos despóticos. Eso ya tuvimos nosotros en nuestra historia. Ya tuvimos y lo podremos volver a tener. No existe ningún impedimento. Por eso es muy importante que en este contexto, como decía el doctor González, nosotros cuidemos cuál es el modelo de la democracia que queremos construir, cuál es el nivel hacia dónde debe apuntar la participación. Yo no digo que seamos conductistas, yo no digamos que agarramos y le digamos a la gente cómo tiene que comportarse. Lo que sí creo es que nosotros debemos impulsar desde todos los ámbitos institucionales, incluso, por ejemplo, desde el IPDC, el ejemplo para que la gente considere valioso comportarse de determinada forma, considere valioso respetar la opinión del otro, considere valioso actuar en forma íntegra, actuar con integridad cuando se administra lo público, y considere valioso ser un funcionario público
donde el reconocimiento no significa ser rico, sino donde el reconocimiento significa ser saludado con respeto en la calle. Interesantes reflexiones, doctor. Bueno, le agradezco muchísimo por las respuestas a las preguntas que han formulado los participantes. Quisiera, ya como ya estamos quedándonos sin tiempo, cederle el uso de la palabra a nuestro presidente para que pueda llevar a cabo el cierre, sin antes agradecerle nuevamente, doctor, por tan magnífica exposición que nos regaló esta tarde. Gracias. Muchas gracias, Adriana, por esa brillante moderación, que ayudó un poco a que contribuyó en buena medida a que todo saliera de manera impecable esta tarde. Gracias, por supuesto, a nuestro expositor por esa lúcida charla, que nos deja muchos temas para reflexionar y que trascienden, pero de lejos, lo que se refiere a la organización territorial del Estado. Creo que al final nos dejaste, profe, una cantidad de temas que hacen a la cultura cívica, a la cultura constitucional y al arraigo de prácticas y hábitos culturales propicios para el desarrollo de una democracia en un país. Así es que en nombre del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, te quiero agradecer por esta magnífica charla, y esperando tenerte pronto otra vez. Ha sido una buena tarde de reflexión donde hemos conmemorado además estos 30 años de vigencia de la Constitución, mostrando a través de esta temática de la organización territorial del Estado algunos de los aciertos y posibles desaciertos que puede tener nuestra Carta Magna, que como toda Constitución ciertamente tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus defectos. Todas las cartas magnas son así, las de todos los países del mundo. No existe constitución perfecta. Gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que nos acompañaron. Ha sido un placer y, por supuesto, gracias también al canal 5 Días, que en una alianza estratégica clave para nosotros nos ha permitido que esta charla tan rica en contenidos pueda llegar a un auditorio mayor. Así es que muchísimas gracias y el reconocimiento del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional hacia el canal. Y finalmente gracias a toda la gente del IPS y en particular también al comité de eventos del instituto, que hace posible que podamos organizar regularmente estas charlas de forma sincronizada, de manera tal asegurar el éxito de las mismas. Nos vemos en breve. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.